Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. Miren, hoy estamos hablando de aprender a amar a nuestros padres en la vejez. Nos habíamos quedado en la parte donde los papás para nosotros como hijos, cuando estamos pequeños, fueron unos héroes. Conforme pasa el tiempo, nosotros llegamos a la adolescencia y empezamos a ver que probablemente ya no los consideramos tan héroes. Y después llegamos a la edad adulta y probablemente descubrimos que tienen más limitaciones que virtudes. No sé si les ha pasado en eso. Pero fíjense que ese papá que algún día fue nuestro héroe, conforme pasa el tiempo, probablemente comienza a pensar mucho. Probablemente comienza a protestar así bajito. Probablemente habla cosas que para nosotros no le entendemos lo que nos quiere decir. Y aquella heroína que era nuestra mamá, probablemente comienza a tener dificultades para terminar lo que nos estaba diciendo, se le olvidan cosas, probablemente comienza a enojarse con nosotros y nosotros ni siquiera sabemos por qué. Y entonces aquí de repente nos venimos nosotros y nos preguntamos, ¿qué hicieron papá y mamá para llegar a eso de un momento a otro? Por lo menos nosotros como hijos así lo vemos. ¿Qué hicieron? O sea, ¿qué pasó? Y la respuesta es simple y sencillamente que envejecieron. O sea, nuestros papás comenzaron a envejecer. Y al fin, y de repente nos damos cuenta, y probablemente nadie nos ha hablado de esto, y nos damos cuenta de que un día ellos simple y sencillamente perdieron la compostura, se volvieron más vulnerables, simplemente adquirieron unas manías, o sea, se volvieron necios, se volvieron así, enojones, se volvieron gruñones. Y es que no nos hemos dado cuenta de que estos papás, estas personas que estuvieron a nuestro lado, tienen muchos kilómetros, han caminado tanto a lo largo de la vida. Y estas personas probablemente creen saberlo todo y lo que no saben lo inventan. ¿Se han fijado ustedes que cuando a veces hablamos con nuestros papás ya ancianos, nuestros abuelitos, unas personas mayores, empiezan a hablar de tantas cosas? Y dentro de tantas cosas que nos hablan, probablemente a veces no saben, pero se inventan muchas cosas. Y probablemente dentro de estas personas ancianas, probablemente están cansados de cuidarnos a nosotros, probablemente están cansados por la vida de servir ejemplo. Y ahora es cuando llega el momento de que nosotros como hijos tenemos la obligación de cuidarlos y mimarlos. Ha llegado ese momento. Ya los papás, ya nuestros papás viejitos ya no hacen planes así a largo tiempo. Se recuerdan cuando estaban pequeños que decían, cuando vengan las vacaciones de agosto, por ejemplo, vamos a hacer un paseo y nos vamos a ir a un lago y vamos a alquilar un pick-up y ahí nos vamos a meter todos. Esos eran los planes que se hacían. Probablemente hoy ya no se hagan esos planes y probablemente los planes que únicamente tenga tu papá o que tenga tu mamá o tenga tu abuelito, o sea, la persona que te ha cuidado, probablemente lo que él tiene como plan en la cabeza es comerse aquella galletita de escondida. Porque probablemente ya está diabético, porque probablemente tiene el colesterol alto, tenga tantas enfermedades y tenga que hacerlo escondidas para que no los regañes. Porque a veces los pasa regañando. O sea, nosotros como hijos se dan cuenta que a veces pasamos regañando tanto a nuestros papás. Se dan cuenta de que pasamos regañándolos porque en el afán de cuidarlos, en el afán de protegerlos, de sobreprotegerlos, a veces los regañamos demasiado. Y se le empiezan a poner manchada la piel. Se han fijado que conforme cuando uno va envejeciendo se le empieza a manchar un poco la piel. Mi esposa dice que se le empieza a poner a uno la piel de guineo, o sea, con un montón de manchitas y todo. Entonces yo le digo, bueno, pero guineo verde o guineo maduro. No, maduro, me dice, ya cuando empiezan a salir aquel montón de manchas oscuras en la piel.
De repente los papás están tristes y ni siquiera nosotros los hijos sabemos por qué. Nosotros a veces los hijos somos un poco ingratos porque les empezamos a decir, mira papá, ¿y qué te pasa? Pues, o sea, tenés una buena televisión, te he dado un teléfono de la última generación, vivís tranquilo en la casa, o sea, pero nos vamos simplemente a las cosas materiales. Y es que aquí viene la cuestión, y yo leí un poco preparando este tema, había un concepto bien interesante, y es que decía de que tus papás no es que están pasados de moda, sino que tú estás pasado de moda como hijo. ¿Por qué? Decía yo. Porque nosotros como hijos muchas veces rechazamos el ciclo normal de la vida. Y por eso es que la palabra de Dios que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y se refiere a todo el tiempo, no se refiere a un ratito, no se refiere cuando ellos están saludables, se refiere todo el tiempo. Y entonces es parte de la sabiduría que el mismo Señor nos da. Entonces, fíjense qué interesante, en esta sociedad moderna de hoy, en esta sociedad donde hay tanta tecnología, donde hay tantos medios de comunicación, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos tomado el tiempo de pegarle una llamada a tu papá? No nos hemos tomado el tiempo de pegarle una llamada a tu papá con el simple y sencillo hecho de decirte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Probablemente muchas veces, miren, pasa tiempo, pasa tanto tiempo, y uno cree que ahí están todo el tiempo, y uno cree que ahí están siempre, y que siempre van a estar por nosotros. Y es que, como les digo, esta sociedad tiene la característica y nos ha vendido tanto y nos ha metido tanto en la cabeza de que las cosas son desechables. Y lastimosamente, esa idea que nos ha vendido la sociedad de que todas las cosas son desechables, de alguna u otra forma nosotros dentro de nuestra mente, lastimosamente lo estamos pasando y como que lo estamos transmitiendo, y muchas veces lo hacemos vida para con nuestros padres en la vejez. Miren, cuando uno va a visitar a los asilos, cuando uno hace esas visitas, que uno llega a compartir un rato con tantos ancianos que hay ahí, la soledad que se mira es mucha. A pesar de que muchas veces las monjitas, los encargados son bien cariñosos, pero ya cuando uno se acerca a compartir con ellos, o sea, la soledad que ellos viven es demasiada. El abandono, miren, es una de las principales quejas que muchas veces se oyen, y uno a veces platica con los viejitos y le dicen, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Y tuvo hijos? Sí, yo tuve 5 hijos. Pero fíjese que de los 5, 2 se fueron fuera del país, uno se acompañó y el otro, total que nadie lo llega a ver. ¿Y cuándo fue la última vez que vio a sus hijos? Pues vino el año pasado por Navidad, que vino un ratito, me trajo un regalo y ya no lo vi. Entonces, la mirada de tristeza que se miran que es muy profunda. Entonces, no es que este programa no es un regaño, sino que es un llamado de atención para nosotros, que de alguna u otra forma, los que tienen todavía los papás vivos, que sepamos valorar a lo que se tiene todo eso. Y en esto que estamos diciendo es cuando más tenemos que aplicar esa lectura que hicimos de honrar a tu padre, de honrar a tu madre. Entonces, parte de la honra que nosotros tenemos que dar es acompañarlos en esos momentos donde prácticamente ellos se han vuelto más frágiles. Nosotros como personas y como seres humanos, fíjense que de alguna u otra forma actuamos como un arma de defensa, y muchas veces nosotros nos cuesta aceptar que aquellos héroes y heroínas ya no están en el control de la situación, aquellas personas que de alguna u otra forma fueron nuestro soporte, aquellos que nos dieron ánimo, aquellos que de alguna forma nos cuidaban, aquellos que nos llevaron de la mano al kinder, aquellos que nos dieron de comer, aquellos que nos cuidaron y que se desvelaron con nosotros en las noches cuando estábamos enfermos. Probablemente ya ahorita ellos están frágiles y tienden a olvidarse las cosas, se les empiezan a olvidar. Entonces, claro, ellos tienen ese derecho, pero nosotros muchas veces como hijos seguimos exigiendo de ellos la misma energía que tenían para cuando nosotros estábamos pequeños. En realidad no hemos aprendido a entender, no hemos aprendido a reconocer esa flaqueza y esa tristeza que ellos de alguna forma
con el pasar de los tiempos ellos van teniendo. Y aquí es donde nosotros empezamos a cometer muchos errores. Fíjense que muchas veces nosotros nos enojamos y muchas veces incluso lo llegamos a reclamar porque, que les pudiera ejemplo, porque no pueden ocupar el celular de la última tecnología, porque probablemente para nuestros hijos sea algo más normal. Miren, se ha fijado que, por ejemplo, con eso de las computadoras, yo me fijaba con mis hijos, y yo cuando tenía un problema que no entendía algo, yo le decía a mis hijos, miren, ¿y aquí cómo hago? Y prácticamente ellos son los que se metían y lo resolvían, y uno se quedaba, bueno, ya estuvo, pues, ¿cómo lo hiciste? No sé. Entonces, lo mismo va pasando. Y nosotros muchas veces no tenemos paciencia para oír hasta por 1000 veces la misma historia, que ya cuando nos acercamos a ellos nos cuentan. Mire, en los asilos es bien interesante porque cuando uno llega a veces le cuentan una historia y después le vuelven a contar la misma historia y así están contándole y contándole a uno la historia. Solo el hecho de tener el tiempo para compartir con estas personas tanta sabiduría que tienen, miren qué interesante es. Entonces, también la palabra del Señor nos habla algo y nos dice que nosotros como hijos tenemos que tener cuidado en el trato que tenemos para con nuestros padres. Y nos habla mucho de esta parte. Vamos a tomar una lectura. Fíjense que está en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 1 al 2. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice, no reprendas con dureza al anciano. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las mujeres mayores como a madres y a las jóvenes con gran pureza como a hermanas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que en esta lectura está haciendo una comparación de cómo debemos de tratar a las personas. Pero me llama la atención la primera parte de la lectura en el versículo 1, donde dice, no reprendas con dureza al anciano. Dice, al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre. Y si enlazamos esta lectura con la primera, donde honrarás a tu padre y a tu madre, quiere decir que nosotros, como personas, como hijos, tenemos que tratar y honrar al anciano. ¿Se dan cuenta cómo enlazan las lecturas? Nosotros, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, tenemos que honrar a los ancianos. Nos estamos refiriendo ahorita a nuestros padres ancianos, pero la lectura nos amplía más el panorama y nos dice, honra a los ancianos, como si fueran tu padre. Tomando en cuenta que la lectura anterior nos dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, el trato que tenemos que dar a los ancianos es completamente diferente a lo que la sociedad nos vende hoy. Es completamente diferente de aquello que dicen, bueno, agarremos al señor que ya está viejito y metámosle en un asilo. Si no tiene quien sea a cargo de él, pues bienvenido sea. Pero miren, hay tanta gente en estos lugares, hay tanta gente en los asilos que tienen sus familiares. Y lastimosamente, y aquí hago mea culpa, nosotros dentro de la ciudad, nosotros los que vivimos en esta ciudad, como vivimos tan ocupados, como vivimos tan a la carrera que no tenemos tiempo muchas veces ni de comer, lo que sucede es que nosotros hacemos mucho esto. Y hay mucha gente de que se olvida de los ancianos y cree que como ellos ya tienen su casa y todo, pues ya está todo bien. Fíjense que en el campo es completamente diferente. En el campo usted va a ver que hay muchos señores, muchas señoras ya viejitas que a pasar de largo del tiempo y a pasar de todo lo que han sufrido en su vida de trabajo, yo he visto muchas familias donde todos están alrededor de estas personas. Y ellos disfrutan tanto cuando se hacen aquellas grandes comidas que la abuelita va a cumplir 90, 95 años y se hacen aquellas grandes sopas de gallina que parten las gallinas y que se hace la comida. Como todo gira alrededor de estas personas mayores porque como que son el centro de la familia. ¿Cuántas cosas nos hacen falta a nosotros que dizque nos venimos a la modernidad de las ciudades? Hay muchas familias que aún lo hacen, pero la gran mayoría y lastimosamente no lo estamos haciendo. Entonces, la carta de Timoteo hoy es bien interesante porque nos da una guía de qué es lo que nosotros tenemos que hacer.
y nos da una guía de cómo tenemos que tratarnos entre nosotros. Y lo retomamos esta lectura precisamente por el enlace que se hace de las personas en su vejez y cómo lo enlaza con nuestros padres. Quiere decir que nosotros que tenemos a nuestros padres, aún con la dicha de tenerlos, muchos de nosotros ya no los tenemos, muchos de nosotros ya no están con nosotros, sino que ya están con el Señor. Entonces, pero los que aún todavía lo tienen, miren, hay que disfrutarlos, hay que gozarlos. O sea, hay que entendernos que aquellos que una vez nos cuidaron de alguna otra forma, con los errores y con las cosas que hayan cometido, hoy nos toca a nosotros hacer lo mismo. No nos toca juzgarlos, simple y sencillamente nos toca darles lo mejor de nosotros, porque a través de esas personas es que Dios las utilizó para que nosotros viniéramos a este mundo. Entonces, miren qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir aceptando? Por eso en este programa hablamos, aprendamos a amar a nuestros padres en la vejez. ¿Por qué dice aprendamos? Porque la sociedad nos está vendiendo, como les digo, que las cosas son desechables, porque la misma sociedad nos está vendiendo que las cosas que ya no sirven simplemente se apartan, se van a la bodega, si es que tenemos bodega, o simplemente se botan. E inconscientemente nosotros dentro de nuestra mente como que nos está circulando esa parte. Entonces no abandonen a sus padres. Yo sé que parte de la palabra de Dios dice, se unirá la mujer y su esposa y formarán una sola carne y se irán. Pero dentro de ese irse, dentro de ese formar una sola familia, también recuerden que tienen sus orígenes. Y dentro de esos orígenes estar pendiente. Miren, una llamada, como les dije al principio de este programa, no le quita y no le corta el tiempo a nadie. Una llamada por teléfono, está bien el WhatsApp y todas esas cosas, pero muchas veces los viejitos lo que necesitan es oír nuestra voz. Así que nos vamos a ir a una segunda pausa y luego, pues, vamos a ir aprendiendo un poco más de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestra relación con nuestros papás en su vejez. Ya regresamos.